Exacto, es un impuesto o un aporte extraordinario por una única vez, eso es lo que establece la ley, y según lo que contempla obviamente la norma, está apuntada a paliar la emergencia por el COVID, ¿no es cierto? Ese es el fin de la ley, aunque no es el único fin de acuerdo a lo que establece el producido de lo que se recaude del impuesto, que va un 20% destinado al COVID y después tiene otros ítems a los cuales van destinados. Pero el aporte en sí está ideado, según la ley, como un impuesto, porque en realidad lo es, para gravar patrimonios que superen los 200 millones de pesos de todas las personas físicas, ¿no es cierto?, que superen los 200 millones de pesos y, insisto, va destinado al COVID y otros fines y por única vez es lo que establece la ley. Veremos en el futuro, la experiencia indica que muchas veces impuestos puestos por una única vez en forma excepcional han perdurado en el tiempo. Esto obviamente no podemos adelantarnos, ¿no es cierto?, pero en otras veces ha ocurrido algo distinto, así que veremos. Alcanza a aquellos que tengan entonces de 200 millones hacia arriba. ¿Cuál es la quita que le van a hacer este impuesto? ¿Cuánto dinero significaría? ¿Qué porcentaje? Bueno, tiene un sistema de alícuotas progresivas y tiene dos entradas, digamos, si son bienes que están radicados en Argentina o bienes que están radicados en el exterior. Parte de un 2%, es decir, ya mínimo, digamos, 4 millones de pesos de impuesto. Y después llega hasta una alícuota máxima del 5,25, es decir, tiene varias etapas, depende de cómo se vaya superando en los tramos el patrimonio, es decir, a partir de los 200 millones de pesos y parte con el 2% de impuesto, hasta seguir sucesivamente hasta un máximo, ¿cierto?, de 5,25. Ese es el impuesto y lo que establece la ley en cuanto a la alícuota que hay que pagar de acuerdo al patrimonio. Imagino, Marcos, que esta medida debe alcanzar una gran cantidad de gente y que obviamente debe haber disconformismo en algunos de ellos. Sí, alcanza, uno estima, mucho más gente de la que se había anunciado y evidentemente hay una disconformidad porque es un impuesto que, insisto, simplemente tiene en cuenta el patrimonio. Es un impuesto muy similar, para que la gente lo entienda, con bienes personales, que es el impuesto que hoy existe. Es más, tiene la base y la estructura del impuesto a los bienes personales, pero se agregan ítems que estaban por lo menos tributando de otra manera respecto a ese impuesto. Con lo cual directamente es un impuesto a los bienes personales extra. Un segundo impuesto a los bienes personales, de hecho, o sea, estamos hablando del patrimonio de 200 millones de pesos valuado al 18 de diciembre del 2020 y bienes personales se paga por lo que tenga el 31 del 12 del 2020. Es decir, que prácticamente son dos impuestos similares por los mismos patrimonios y que la erogación que se debe hacer ahora, en principio para el 16 de abril, es importante. Estamos hablando de un piso de 4 millones de pesos, de ahí para arriba, y que obviamente que ha generado disconformismo y a su vez en muchos casos también si bien suena un poco complejo, la imposibilidad de pago a veces está respecto a la liquidez que se tiene para afrontar este tipo de impuestos. Y sobre todo en forma sorpresiva, sin haber estado planificado. Así que eso ha provocado en los contribuyentes cierto disconformismo y obviamente la forma de poder plasmarlo en esos casos es recurrir a vías judiciales para mostrar esa disconformidad y también los cuestionamientos que pueda llegar a tener desde el punto de vista constitucional. Así la gente ha tratado, en algunos casos, de volcar esa disconformidad. Una de las formas es, como siempre ocurre en estos casos, es plantear ante la justicia la disconformidad, que es lo que la gente o lo que uno vuelca como demandas de inconstitucionalidad. De hecho, públicamente han salido algunas decisiones, si bien preliminares, que se refieren a este impuesto, como en otros casos. Es decir, la forma de mostrar disconformidad es a través de planteos judiciales en los cuales razonablemente se le pide a un juez que se expida acerca de la constitucionalidad o no de este impuesto, obviamente siempre en el caso de la persona que lo plantea. Esa es la forma razonable y constitucionalmente admitida para poder cuestionar un impuesto de cualquiera fuera, ¿no es cierto? Marcos detallaba justamente la palabra constitucionalidad. El gobierno obviamente debe disponer las herramientas porque si no, no hubiera llevado a cabo esto, pero ¿puede en cualquier momento imponerle un impuesto así a sus contribuyentes? Bueno, eso es lo que se va a cuestionar. El punto cuestionable de este tributo es lo que estás haciendo mención. Si en cualquier momento una ley puede establecer un nuevo impuesto en forma excepcional
y con facultades constitucionales limitadas como tiene el Estado para imponer muchos impuestos en forma excepcional y sobre la misma capacidad contributiva. Es decir, acá se dan varios supuestos. Una, la confiscatoriedad, pero otra también que el Estado en forma excepcional grava 2 veces el mismo patrimonio. Entonces, eso evidentemente van a ser puntos que se van a resolver en la justicia y que la constitucionalidad está un poco dudosa en ese punto, insisto, porque una, la parte de la capacidad contributiva, que es la que estamos hablando, y otra, la superposición de impuestos sobre los mismos bienes, sobre el mismo patrimonio. Van a ser puntos son puntos muy cuestionables, y si bien uno no sabe lo que la jurisprudencia va a decidir en definitiva, desde el punto de vista del análisis que uno hace en forma objetiva, es bastante probable que pueda haber algunos decisorios que pongan límite a este impuesto. Eso es lo que uno piensa habiendo visto y analizado, insisto, lo que es esta ley y la jurisprudencia que existe en el aspecto tributario. Justamente en base a esto que decís, imagino que en cuanto salgan las primeras sentencias de los reclamos, aquellos que estaban en duda verán qué jurisprudencia queda sentada para ver si también se suman o no al pedido. Sí, seguramente. Creo que en estos días, hasta que venza el impuesto, va a haber muchos contribuyentes que están viendo qué decisión toman. Pueden, como decís, estar esperando a ver si hay alguna decisión judicial. Sí, es cierto, hasta último momento el contribuyente en general trata de cumplir. Eso es una realidad. Lo que pasa es que hay veces que está en una situación de muy difícil resolución y debe buscar el amparo judicial. Pero en general, es más, en Argentina tenemos una presión fiscal elevada y no hay una gran rebelión fiscal ni nada por el estilo, sino que en casos puntuales se recurre a la justicia. Pero en general hay una propensión de la gente a cumplir. Pero hay casos donde se cuestiona y se trata de poner límites y, insisto, en este tipo de casos parecería que la constitucionalidad está muy dudosa, ¿no es cierto?